El tema que le quiero compartir hoy The message that I'm going to share with you today es predicando en Jerusalén. it's called Preaching in Jerusalem. Es, hermano, la intención. It's the intention. Quiero usar las palabras que Cristo habló. I would like to use the words that Christ spoke. Quiero usar estas palabras como una figura. I would like to use these words like a figure. Él le mandó a los discípulos que predicaran el Evangelio. He commanded the disciples to preach the gospel. Y los mandó, hermano, que primero predicaran en Jerusalén, And he sent them so they can preach in Luego- Jerusalem first, en Judea, then in Judea, en Samaria then in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the earth. O sea que literalmente So literally, Jesús quería que los discípulos predicaran, que comenzaran a predicar en la Jesus- ciudad de Jerusalén. Jesus wanted the disciples Y luego to start preaching tenían in que seguir, Jerusalem. hermano, irse extendiendo poco a poco. They had to continue extending little by little, Y después tenían que llegar, hermano, con el Evangelio hasta donde pudieran. and after they had to go and reach with the gospel as far as they could. Jerusalén, hermano, Jerusalem era una de las ciudades principales en Israel, o la was one ciudad of the principal. main cities in Israel. Y Dios la usó como la base And de God la used it iglesia. as the base in the church. Por muchos años, For many years, Jerusalén, hermano, para Israel, para todo judío, Jerusalem for every Jew, for Jerusalén all Israel, era la ciudad de Dios, Jerusalem was la the ciudad city of amada, God, the beloved la city, ciudad que Dios había escogido. the city that God had chosen. Cuando hizo pacto con Israel, When he made a covenant with Israel, Dios le dijo que donde Él escogiera, ahí tenían ellos que juntarse. God said, wherever I O choose, sea que that's where you Dios need to quería, gather. hermano, que hubiera un lugar So God donde wanted el a place pueblo se reuniera con un propósito where especial. the people can get together with a special purpose. Y Él escogió la ciudad de Jerusalén. And he chose the city of Jerusalem. Cada uno podía escoger, hermano, adorar a Dios donde quisiera. Everyone can choose to worship God wherever they want. Pero Dios le plació poner su nombre But en God aquella was ciudad. pleased to put his name in that city. Y llegó a ser, hermano, el orgullo de los judíos. And it became the pride of the Jews. En los escritos que ellos tienen, ellos hablan que para los judíos, In the scriptures, it says that for the Jews, especialmente vivir en Jerusalén era, hermano, era especially uno, to se live in sentían lo Jerusalem, máximo. they feel their maximum. Menospreciaban a la gente que vivía en los otros pueblos. They would despise the people that lived in other cities. Entonces, era, hermano, para ellos los que vivían en Jerusalén. So for those that live in Jerusalem, it was Aún for them. creían, hermano, que ellos tenían la salvación segura They believed that their salvation was secure por el simple hecho de vivir en Jerusalén simply because they lived in y Jerusalem. que Dios había escogido aquella ciudad, And that God had chosen that city. había puesto su nombre en aquella ciudad. And he had put his name in that city. Era algo grande para Israel. It was something great for Israel. Y ahí, hermano, ahí, And Dios there, escoge aquella ciudad God chose that city para que sea la base también del principio de la iglesia. so be the base and the beginning of the church. Es por eso que nosotros vemos That's why we que see cuando Cristo da el mandamiento a los discípulos, that when Christ cuando va a commands that comenzar con el disciples, Evangelio,
when he starts the gospel, Él da mandamiento para que se predique primeramente en Jerusalén. he commands that disciples so they can Había un first preach in propósito de Dios. Jerusalem. There was a purpose. Fue el primer lugar, It was the first place. el primer lugar. The first place. Quiero que prediquen, que me I sean want you to testigos preach. I want you to be my witness en Jerusalén. in Jerusalem. La gente que vivía en la ciudad tenía el privilegio The people that lived in that city had the privilege de escuchar primero aquella palabra. to be able to hear the word first. ¿Sabe que Dios amaba aquella ciudad? Did you know that God loved that city? Y Dios amaba a Israel. And God loved Dios Israel. amaba a su pueblo. God loved his people. Cristo mismo, hermano, en una de sus encuentros que tuvo con Christ himself, in one of La his gente que- encounters la gente que lo seguía, that he had with his followers, Él dio a conocer que Él había sido enviado primeramente a la casa de Israel. he let himself know that he was first sent to the house of Israel. Él había venido específicamente para enseñar primero, He came specifically to teach first, para darse a conocer to let himself known, que los judíos tuvieran el privilegio for the Jews to have that privilege, de conocer primero to know first cómo Dios había dado salvación how God had given y salvation, que ellos eran los primeros que tenían la oportunidad and for them to be the first ones to have that de opportunity, que el Hijo de Dios that the Son of God visitara aquella tierra. will visit that earth. Hermano, eso era algo grande. That was something great. O es algo grande que Dios Or it's escoja un something lugar, great for God to que Dios choose escoja a una place, ciudad, for God to choose a city, que los hombres tengan el privilegio de escuchar for the man to aquella have the palabra, privilege to listen to that word, aquel mensaje. to listen to that message. Es por eso que era, hermano, algo grande que Dios escogiera aquella That's why it ciudad. was something great for God to choose No that city. solamente para que fuera la ciudad amada, Not only sino to be que that fueran beloved los city, judíos que vivían en aquella ciudad, but it was those Jews that lived los in that primeros city, que tuvieron el privilegio de escuchar the el first ones that had the mensaje privilege de to salvación listen de parte de Dios. to the message of Las buenas salvation nuevas. from God. Que se le diera a conocer, hermano, de una y de otra manera, For let them know in one way or que another Dios había ya enviado al Mesías. that God had sent the Messiah. Y cuando nosotros vemos, hermano, nos damos cuenta que ahí comienza Dios a mostrar su gracia y su favor para con todos aquellos que That's vivían when we notice aquella how ciudad. God is showing his love and his grace for those in that city. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu When Santo, the disciples were filled with the Holy Spirit, comenzaron a predicar, hermano, aquel mensaje they started preaching that y message. Dios empezó a alcanzar las almas en aquella And ciudad. God started reaching those souls in that city. En el capítulo 2 nos In the encontramos chapter 2, we find ourselves que cuando Pedro empieza a predicar that when Peter starts to preach y empieza a dar a conocer que aquel que acababan de crucificar, and he lets known that that one that they had crucified, porque cuando Pedro empieza a predicar, because when Peter starts preaching, apenas habían pasado, hermano, 2 o menos de 2 meses it's only, de que it Cristo was había muerto. only barely 2 months since Christ had died. Por eso cuando él habla de que aquel Jesús que ustedes crucificaron, That's why when he speaks and he says that Jesus that you crucified, es el Jesús al cual Dios envió. that's Jesus, the one who God sent. Pero lo que quiero llevarlo, hermano, es que But where I cuando wanna Pedro take you empieza is- a predicar, That when Peter starts preaching, nos encontramos que dice que Dios empezó a añadir, we find that God started cada adding día and los adding que habían de ser salvos. every day all of those that were going to be saved. O sea que no solamente, hermano,
Dios escogió que se predicara primero, So, sino so que not only empezó a was it dar chosen to preach salvación. first, but he started giving Grandes salvation. milagros. La Great gente era miracles. tocada por el poder de aquella The people were palabra. touched by La the gente power se of that word. convertía. Y Dios people were iba converted. añadiendo. And God keeps La adding iglesia and iba adding. creciendo. The church en kept aquella growing ciudad. in that city. Dios usó Jerusalén como God base used de la Jerusalem as a base. La iglesia crecía. The church kept growing. Y ahí, hermano, de Jerusalén, And from there, from Jerusalem, empezaron a salir misioneros para todas partes. missionaries started coming out of there Para todas partes. to Dice everywhere. que iban a los pueblos vecinos, It says that they capítulo would go 5 de los to Hechos, the neighborhood cities, chapter 2 in the book of y Acts. traían a los enfermos que había en They los would pueblos vecinos bring alrededor de Jerusalén, all the sick from the neighborhood cities, para que los apóstoles oraran por aquella gente. so that way the apostles can pray for those people. O sea que Dios estaba haciendo cosas grandes. So God was doing great Dios things. estaba haciendo gran salvación. God was doing a great Milagros salvation, eran hechos miracles por los apóstoles. through the disciples. Los creyentes eran llenos del Espíritu The Santo. believers were filled with the Holy Spirit. Y, hermano, las personas llenas del Espíritu Santo empezaban And the people filled with the Holy Spirit, they would poco start a poco a tratar de invitar a la gente. little by little, they were trying to invite the Pero yo people. quiero que note una cosa. But I want you to notice something. Dice que traían a los enfermos de It los says that they pueblos would bring the sick from y those los cities, ponían para que los discípulos oraran por and ellos. they would put them before the disciples so the disciples can pray for them. Estaban en Jerusalén They were in Jerusalem. y empezaron a llenar aquella ciudad. And that city started to get full. Usted va a leer las palabras de los principales. You're going to Y read the aquellos words of the principales les dijeron, principalities. han llenado Jerusalén The principalities would say, you have filled de esa Jerusalem doctrina. of that doctrine. O sea que toda la ciudad, hermano, ya So the- toda la ciudad de Jerusalén so the whole se había city of llenado Jerusalem del was- Evangelio. Was filled with the gospel. Pero yo quiero centrarme en esta parte. But I want to center in this part Por una razón. for a reason. Dios tenía un propósito, hermano. God had a purpose, Y era dar a conocer el Evangelio. and it was to let known the gospel, Dar a conocer las buenas nuevas. to let known the good news, La vida, hermano, la vida que se vivía en aquel tiempo the life that was lived in those en times Jerusalén in Jerusalem y en toda aquella región, hermano, habitada. and in that whole region. Era una vida de pecado, una vida was a life of de sin. degradación, una vida, hermano, donde la gente no era que el Evangelio había llegado por la que la gente era buena, It wasn't that the sino que el gospel came because the Evangelio people were llegó con el good, propósito de ayudar But the a la gospel gente came a salir de aquella with the condición. purpose to help those people to come out of that condition. Cuando usted lee el primer mensaje que Pedro habla, When you read the first message nos that vamos a Peter dar cuenta, speaks, hermano, que la forma de vida que se vivía you're going to notice no that era the una lifestyle, forma, hermano, that una was vida lived agradable que it había en wasn't a aquella pleasant ciudad, life that was in a that pesar city. de que era una ciudad que Dios había escogido. Even though it was a city that God had chose, Una ciudad orgullosa, hermano. Con todo ello, a prideful city with all of that, cuando nosotros oímos el mensaje de Pedro, when we hear Peter's message, nos damos cuenta la forma, hermano, en que él presenta aquella palabra. we notice how Peter presents that word. Y dice que cuando Pedro estaba hablando y And it says predicando that when Peter acerca was de Cristo, preaching about Christ, el corazón de aquella gente fue compungido, hermano, that redarguido the por el heart of Espíritu those Santo. people was moved. ¿Por qué? Why? Porque estaba señalando a la gente, Because he was señalándole pointing la forma de vivir. to the people the way they were living. Les estaba señalando la forma de vida. He was pointing their lifestyle. Cómo se habían apartado a pesar
de vivir en they una had departed. ciudad escogida por Even though Dios. they were living in a city that was chosen by Con God. todo ello, hermano, se habían apartado a With all vivir of una that, they vida were de pecado. departed to live a life of sin. Pero quiero que note, hermano, lo que es la gracia y el But I favor want de you to Dios. notice what's God's Porque en favor medio and de grace. ello, Because cuando in the Pedro midst of that, empieza a hablar, Dios empieza a tocar los corazones. God starts touching the hearts. Eso quiero que note y mantenga eso en su That's corazón. what I want you to notice and maintain that in your heart. No es cuando el hombre empieza o trata de dejar su vida de pecado, It's not cuando when la gracia man de is Dios se trying manifiesta. to live the life of sin. That's not when God's grace gets Quiero que me entienda manifested. esta parte. I want you to understand Es this part. en medio de la vida de pecado. It's in the midst of the life of sin. Cuando el hombre no tiene intención de cambiar. When man has no intentions to change. Cuando su mente, cuando su When their corazón, mind, when their cuando se heart. va detrás del mal. When they go behind evil. Es cuando la gracia de Dios empieza a manifestar. It's when God's grace Es gets cuando el poder de manifested. Dios It's empieza when the a hacerse power of presente. God makes himself Y eso es lo present. que estaba pasando en Jerusalén. And that's what was happening in Jerusalem. Vemos el segundo mensaje de Pedro. We see the second message of Peter. Sabe que Pedro aprovechaba, hermano, cualquier ocasión para presentar y dar a conocer a Cristo como el Did único you know that Peter took que any, tenía poder para salvar. Cualquier ocasión, hermano, Peter took advantage Cuando of la any persona occasion es llena del to Espíritu Santo. preach. When a Cuando la person's full persona with the Holy desea Spirit. hacer la voluntad de Dios, When a person desires to do aprovecha God's toda will. ocasión para hablar. They take Aprovecha advantage of toda any ocasión occasion para to compartir. to Aprovecha share, toda ocasión para dar a To take conocer advantage of any aquello que occasion. Dios le ha mandado a to let hacer. know what God had sent them to do. No tiene temor, They're sino not que afraid. empieza a hablar, empieza, But he hermano, starts to a speak. dar a conocer aquella He palabra. starts to let know that Empieza a dar a word. conocer cuál es el propósito de He Dios. starts to let known what's God's purpose. Y eso es lo que Pedro hacía. And that's what Eso Peter era lo used que, to do. hermano, los creyentes en Jerusalén hacían. That's what the believers used Y to el do in resultado Jerusalem. era que eran añadidos a And la the iglesia. results that they were added into the Cada church. vez que hablaba, cada Every vez time que they los would creyentes speak, predicaban, Every time that the believers la would gente preach, se convertía a Cristo. the people would convert to Christ. La gente se convertía a Cristo. The people Porque would cuando convert Dios to tiene Christ. un propósito, Because when Dios God has a lo va purpose, a llevar a He will cabo. fulfill it. Y me seréis testigos en Jerusalén. You should be my witnesses in Jerusalem. Y eso es lo que estaban haciendo. And that's what they were doing. El medio, hermano, de aquella forma de vida, In the midst of that en medio de lifestyle, una ciudad donde el pecado había sobreabundado. in the midst of a city that was full of sin, Los religiosos the religious, habían decaído. they had fallen. Fue una ciudad, hermano, que Dios levantó. It was the city that God rise, Que Dios levantó that God rise, para mostrar y dar a conocer al mundo to show and to let known to the world el propósito que tenía. the purpose that He had. Y había gente que amaba a Dios, hermano. And there was people that loved God. Todo el tiempo hay un remanente que ama a Dios. Every time there's a Todo remnant el that tiempo loves God, hay hombres y mujeres que, There's hermano, always tienen men un and corazón women dispuesto para that they hacer la have a voluntad de willing Dios. heart to do God's will. Y la Biblia enseña, yo quiero And que the Bible entremos a este teaches. punto. I want you to get to this point. Quiero llevarlo al punto que el Señor me dio. I want to take you to the point that the God Quiero que gave me. busquen su Biblia Go to your Bible, en el libro de los Proverbios, capítulo 14, Book of Proverbs, Verso chapter 34. 14, verse 34. libro de los Proverbios, capítulo 14, Proverbs, chapter 14. fue la ciudad, hermano, Jerusalén fue la ciudad de los misioneros. Jerusalem was the city of the missionaries. Cuando el pueblo
amaba a Dios, hermano, when the people loved God, Dios exaltaba aquella ciudad. God would exalt that Quiero city. que mire las palabras que escribió el predicador. I want you to see the words that the preacher wrote. El predicador dice, la justicia engrandece Righteousness exalts a la nación, a nation, mas el pecado but sin es afrenta de las naciones. is a reproach to any people. La justicia Righteousness engrandece a la nación. exalts a nation. O sea que una nación que practica la justicia, So a nation that practices righteousness, que busca that they seek hacer justicia, to do righteous, que se preocupa that they worry de hacer lo correcto delante de Dios. to do what's right before God, Esa va a ser una nación, hermano, That's que gonna Dios be a va a nation levantar. Una God nación is que gonna Dios va rise. a exaltar. a nation that's going to be exalted. Pero But el pecado sin es afrenta de las naciones. is reproach to a nation. La voluntad de Dios, hermano, es que el hombre God's will is for men practique la justicia. to practice righteousness. En Mateo capítulo 6, In the book of Matthew, chapter 6, Cristo menciona las palabras, dice, buscad primeramente Christ mentions that he says, el seek reino de first Dios the kingdom of y God su justicia. and its righteousness. Buscad primeramente el reino de Dios y su Seek justicia. the kingdom of God and its righteousness. Dando, hermano, enseñando que el hombre, Teaching that men, la preocupación debe ser tratar de agradar a Dios. the men's worries should be to please God. Dios usa al profeta Samuel, God y uses the Samuel prophet dice Samuel, and que Samuel Dios says honra a los that que le God honran. honors those that honor him. Dios honra a los que le honran. God honors Y those cuando that el honor hombre him. busca, hermano, hacer la voluntad de Dios, And when man seeks to do God's will, la voluntad de Dios es que el hombre practique la justicia. and God's will is for men to practice Y righteousness. cuando el hombre practique la justicia, And Dios when lo va a men honrar. practice righteousness, God Por is eso going que to el exalt them. predicador escribe That's why the preacher writes, que la justicia the righteousness es algo que trae bendición it's a la something ciudad. that brings blessing to the city. Pero el pecado But sin, lo ofrenda. it's a reproach. El pecado lo ofrenda. Lo que quiero ir, hermano, es Where I want to go is usar las palabras de Jesús, to use the words of Jesus que él literalmente le dijo a los discípulos, quiero that he que literally said to the disciples cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, that when the Holy Spirit sean comes llenos upon del you, Espíritu Santo, and if you're filled with the Holy Spirit, comiencen a predicar, a ser testigos, start preaching, start becoming a pero witness, comiencen en Jerusalén. that start in Jerusalem. Comiencen ahí donde están. Start there where Comiencen you're at. ahí donde viven. Start there where you live. Comiencen en su barrio. A ver si me va a Start seguir. in your own neighborhood. Porque este es el mensaje. Because this is the message. Este es el mensaje. This is the message. No le voy a predicar hoy, hermano, algo que va a oír por primera vez. I'm not going to preach something that you've heard for the No le first voy time. a predicar un misterio hoy. I'm not going to preach a mystery today. No le voy a predicar algo que le dé comezón I'm not going to preach something that's going to de oír, make an itch to hear. sino le voy a predicar hoy una palabra que el But I'm going to Señor preach today a word that the Lord me dio para predicar gave para la me to iglesia. preach to the church. Y que usando las palabras de Cristo, And that using the words of Christ, que mandó que en aquel día that he said that in that day,
cuando el mensaje del Evangelio comenzó a predicarse a través del poder del Espíritu When the Santo. message of the gospel started preaching through the power of the Holy Spirit, ¿Sabe que aquel Pentecostés fue el primer día que se predicó you know that in that Pentecostal los was the cristianos llenos del poder del the Espíritu first Santo? time that it was el preached primer that the día. Christians were filled with the Holy Spirit. That was the first day. Yo quiero que vuelva a Santa María. I want to take them back to Santa Maria. Yo no sé cuánto les gustaría ir de misioneros I don't know how many of you would like to be a missionary. al África. Go as a ¿Habrá missionary alguno to que quiera ir Africa. al África a predicar? Is there any volunteers here that would ¿Ninguno? like to go to Africa to preach? ¿Habrá No alguno one? que quiera ir a las sierras en México, hermano, Or a maybe go to predicar? the mountains in Mexico to preach? Tampoco. ¿Habrá alguno que quiera ir a Suramérica, hermano, Or al maybe that Amazonas wants to a go predicar allá, to the Amazon a or las South tribus que están allá en lo America más to preach to the tribes? metido de esa gran selva amazónica? ¿Sabe que si mira mi libreta, Did you know? But if you look at my notebook, la semana pasada yo tenía un tema, ya lo tenía apuntado ahí, last week I already had a Usted message mira and I had it written que there. está rayado. You see that it's written. Porque cuando estaba orando, hermano, a mitad de la semana, Because when I was preaching in the middle of the y week, mientras oraba por, hermano, Señor, and while la I was necesidad praying, I que hay said, Lord, en the cada need vida. that there is. El Señor me enseñó The Lord showed me que nosotros nos hemos olvidado de la necesidad que hay, that we have forgotten Donde about the vivimos. need that there is where we live. que nos hemos olvidado de la necesidad que That we hay have forgotten y que about nos the need rodea. that surrounds us. Todavía, hermano, muchas iglesias miran hacia el Until África, now, a lot of hacia la churches India, look through India, hacia through las selvas, Africa. hacia las montañas, They look through the mountains. pero nos hemos olvidado But we have forgotten de la necesidad que hay. about the need that Donde there vivimos. is where we live. Y el Señor me dio esta palabra. And the Lord gave me this word. Predica otra vez en Jerusalén. Preach again in Jerusalem. Predica otra vez en Preach Jerusalén. again in Jerusalem. Señor, tú nos mandaste predicar hasta lo último Lord, de la you tierra. sent Yo us to quiero que preach me to the mandes a end of the predicar. earth. Quiero ir I want you to donde send nadie ha me to ido. preach where no one has gone. Y cuando usted voltea donde vive ahí, en And el then when barrio, you hermano, se turn da to your cuenta de que el neighborhood, barrio you está lleno de notice drogadictos, that it's está full lleno of drug addicts. de hermano, de borrachos, gente que But it's full roba. of a lot of people that steal, a lot of people that drink. Y usted quiere que Dios lo mande hasta lo And you último de want la God to tierra, send you las to the end montañas of the allá de la earth, Rusia. to the mountains up in Russia. Algunos dicen, Señor, mándame a la Some of China them allá. say, send me to China. Y Señor, pero el Señor te dice, But the Lord iglesia, tells en you, esta church, tarde, this este es el evening, mensaje. this is the message. Predica Preach. otra vez en Jerusalén. Preach again in Jerusalem. Predica otra vez en Jerusalén. Preach again in Jerusalem. La necesidad ha vuelto otra vez. The need is back. ¿Sabe que cuando los misioneros salieron de Jerusalén Did you know that when the missionaries left Jerusalem y empezaron a ir por todas partes, and they started going everywhere, y Dios empezó, hermano, a alcanzar mucha gente, and God started reaching a lot of people, y las iglesias crecían donde and quiera the que se churches predicaba, kept growing wherever it was preached. donde quiera que se predicaba, hermano, crecía. Wherever it was preached, the churches kept growing. Se hizo otra base, hermano, en Antioquía, Another base was made in Antioch porque las iglesias estaban creciendo. because the churches were Los growing. misioneros iban. The missionaries would go. Pero los misioneros tenían una costumbre
But the missionaries had a custom. Y era, hermano, que tenían una meta de ir hasta cierta distancia. And they had a goal to go to a predicar. certain distance to preach. Llegaban a una ciudad, They would predicaban, get to a city and they would preach. abrían una iglesia, They would open a estaban church. unos meses y se They were iban. there a couple months and they would leave. Llegaban a otra ciudad, They hacían would lo go to mismo another city. They would do the same. y seguían y And seguían. they continue and Un año, continue. 2 años siguiendo 1 predicando. year, 2 years, keep preaching. Pero después volvían a But donde after- comenzaban. They would go back where they started. Volvían a donde comenzaban. They would go back where they started. Pablo le decía a los hermanos que andaban con él, vamos a ir Paul would say to the brothers that were with him, we're a going to go, visitar a los hermanos de las iglesias. we're going to visit those brothers from the Y churches. Pablo, hermano, volvía a And visitar Paul would donde go había back comenzado. and he would, where he started. Esta es la razón This por la is the cual el Señor reason me dio esta palabra. why the Lord gave me this word. El Señor quiere que la iglesia The Lord wants the church vuelva, hermano, a comenzar a predicar to en go casa. back and start preaching at home, A predicar en casa. to preach at home. Pastor, ¿por qué no vamos a predicar a Guadalupe, a Pastor, Nipomo? why don't we go to preach to Guadalupe or Nipomo? Pero si donde está la necesidad más grande But where you're at, the need is greater. es en la ciudad. It's in the city. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Es tiempo de que la iglesia vuelva a It's time predicar for the en casa. church to go back and pray at home. Predicando en Jerusalén. Preaching in Jerusalem, La ciudad que fue la base de la iglesia, the city that was the base of the la base church, de los misioneros. the base of the missionaries. De ahí salía los misioneros. That's where the missionaries came from. Con el tiempo el pecado creció, hermano, de tal extremo. With time, it grew and Que it en el grew. año 68, 69, That de in, la- that in the years después de Cristo, 68 and 69, llegó el ejército romano y AC, sitiaron la ciudad de Jerusalén. the Roman army came. Y estuvo sitiada aquella ciudad, hermano, no salía nadie y no entraba nadie por The 2 años. city was guarded and no one can leave or come into the city for 2 years. El escritor Josefo, que estuvo presente, The writer Joseph that was present, cuenta que los judíos he said that the Jews dentro de la ciudad within the city, hacían tanta maldad y tanta destrucción they did so much a la wickedness misma and gente que estaba destruction dentro, to the same people that were there, más que los soldados romanos que estaban afuera, more than the Roman soldiers that were outside, más que los soldados romanos que estaban afuera. more than the Roman soldiers that were outside. El hambre llegó a tal extremo, The hunger came to the extreme. todo lo que se podía morder se lo comían, era su Everything that alimento. was able to bite, they would eat it. Si usted traía zapatos, If you had shoes, en aquel tiempo no había tenis, ¿verdad? in those times there were no Probablemente si hubiera Snickers habido or se los tennis hubieran shoes, comido también. or else they would have ate them. Se usaba el calzado de piel, They would wear sandalias, like leather shoes correa. or sandals or pues flip-flops. se comían las correas, se comían They would las eat the suelas de las straps, sandalias, the soles se of the comían, hermano, sandals. todo lo que encontraban eat everything a that they causa can find. del hambre que había llegado a esa Because of the ciudad. famine that Y was todo in era that city. porque la ciudad que fue la base
Because del and that was Evangelio. because that La was the ciudad que city of fue the la base. base de la iglesia. That was the La base of the ciudad que fue church. la base de los misioneros. The city that was the base Se of the habían missionaries. olvidado They had forgotten. y llegaron a darle tanto lugar al pecado en sus vidas que Dios And they had permite allowed que venga sin in their aquella lives. condición de vida, hermano. So God allows for that condition of lifestyle to come. Se comían sus propios niños, They would eat their own children. sus propios niños. Josefo, que lo habían agarrado prisionero los romanos Joseph, that he was a prisoner from the Romans, con la intención de usarlo para que convenciera a los judíos que se with the rindieran. intention to convince the Jews. Dice que to cuando, unite. cuando los soldados iban a comer, Says that when the soldiers were going to eat, los judíos que estaban dentro de la ciudad the aprovechaban Jews that were inside aquellos the momentos, city, abrían la puerta they de would la open ciudad. the door of the city. Si usted lee su Biblia, Jerusalén tenía varias puertas. And if you read your Bible, Jerusalem had many doors. Abrían las puertas They would open the doors mientras los soldados estaban comiendo while the soldiers were y eating. salían corriendo, hermanos, los que podían. And they would come out, as many as they could, Y todo lo running. que encontraban ahí alrededor, zacate, And anything cualquier that they would planta, find, cualquier hierba, whether it was a hermano, plant or cualquier herb, cosa que encontraban, anything la that they could agarraban find, they would, y corrían otra vez get a y se hold of it, metían y cerraban la and they puerta de would la go ciudad. back in and close the door to the city. O sea que salían solamente para buscar a ver So qué they only había came out fuera to see what- para poder comer, porque dentro de la What was ciudad no había outside to eat, nada. because inside the city there was Nada. nothing to eat. Todo por causa del pecado. Everything because of sin. Las palabras que el predicador había hablado The words that the preacher had spoke casi 1000 años atrás, almost 1,000 years ago, ahora ellos estaban viviendo. now they were living it. La justicia The righteousness engrandece a una ciudad, exalts a nation, pero el pecado but sin, afrenta reproach a la nación. a nation. Los tiempos de gloria de aquella The ciudad times habían of pasado. glory of that Ahora city had estaban passed. viviendo, hermano, Now they were living la times. afrenta. Dios dejando que los God enemigos se allowing. sobrepusieran por causa del pecado. Everything because of sin. Iglesia, es tiempo de volver a Church, predicar. it's time to go en back casa. and to preach at home. En los últimos años que han pasado In the last years that have gone en by, este país, in this country, el número de mortandad ha aumentado. Y ha aumentado, hermano, en la edad de 25 a 60. O sea que no es la mortandad que ha aumentado en the los number niños of o en deaths los has, ancianos, has increased, and it's not in the children or the elders. sino dentro de la edad de 25 a But in- 60 años. The ages of 25 and 60. Y la causa es And the cause is el uso de abuso de las drogas, drug abuse, del alcohol, alcohol abuse, el suicidio. suicide. Está destruyendo esta nación. It's destroying this nation. La razón, el pecado. What's the reason? Sin. Una nación, hermano, que por muchos años A nation that for many buscó years practicar la justicia. wanted to practice righteousness. Es por eso que el punto, hermano, era tomar That's why the point is las palabras que Cristo habló sobre Jerusalén to take the words that Christ spoke y about mandó a los Jerusalem, discípulos. and he sent to the Usarlo disciples como una figura. Eso es lo que el Señor... to use it as me a dio para figure. compartir. That's what the Lord gave me to share. Que así como Él mandó que se predicara en casa, Just how he had sent to preach at home, porque Él quería dar salvación a aquella ciudad. because he wanted that salvation for that city. Pero
Al pasar los años, el pecado But as the llevó years went a que by, aquella ciudad fuera destruida. sin allowed that city to be destroyed. El Señor quiere que, hermano, usando esa figura, The Lord wants, using that figure, a una nación como este país, a nation like this country, con base en lo que es la palabra de Dios, which the base is the word of God, y que por muchos años that for procuró, many years hermano, practicar la justicia. they practice and they try practice in Una righteousness. nación que Dios empezó a bendecir. A nation that God started blessing. Una nación que Dios empezó a poner en alto. A nation that God started rising. Una nación, hermano, que amaba a Dios. A nation that loved God. De aquí, de este país, salían misioneros para todas A partes. lot of missionaries came out of this country. Naciones que hoy están en pie. Nations that are Fueron bendecidas, Are hermano, rising. porque Dios bendijo they esta were ciudad. blessed because God Y blessed había the hombres y city. mujeres And there was men and women que con todo su corazón amaban al that Señor. with all their heart they loved the Lord. Había hombres y mujeres There was men and women que con todo su corazón that with all their heart deseaban que las almas fueran they alcanzadas. desired to reach the souls. Deseaban compartir el Evangelio. They desired to Deseaban preach que the la gospel. gente fuera, hermano, que conociera a Cristo como el They único desire Salvador. for people to know Christ as their only Y Savior. las iglesias oraban por las almas. And the churches will pray Y for las the iglesias, souls. hermano, empezaban a orar. The churches Y Dios started empezaba a praying. levantar misioneros en las iglesias. And God started rising missionaries in the churches. Hombres y mujeres dispuestos a dejar Men todo. and women that were willing to A leave dejar la everything. comodidad en esta nación. That were willing to live the A comfort dejar, in this hermano, nation. su casa. That were A willing to dejar live their el buen home. carro. La buena To live ropa. their La car. vida cómoda. To live their comfortable Dispuestos a life. ir, hermano, a las montañas en But las they were naciones willing que nunca habían conocido. To go to the mountains and to places Lugares they've que never nunca habían seen. estado. Places En that medio they de have las never selvas been. leemos una In the midst y of the otra vez jungles. las historias de hombres, We de read mujeres, once and de twice jóvenes, the stories of men, women, llenos of su youth. corazón del amor de Dios por Their aquellas heart being vidas, filled. por aquellas almas, privándose de todo para ir, hermano, no les importaba pasar hambres, They didn't care. no les importaba, hermanos, ser golpeados. They didn't care if they Era were tanto el beaten. deseo en su corazón de alcanzar las vidas. Their desire was greater to reach Era tanto lives. el deseo de su corazón de que las almas fueran alcanzadas. Their desire was to reach the souls. Y nos vamos a encontrar a muchos de ellos que nunca regresaron a esta nación. And we're going to find that many of them never came back to this Hombres que nation. murieron en medio de las Men and selvas women that died por, in the midst por of the jungles predicarle a aquella gente. for preaching to those people. Hombres que murieron en las montañas. Hombres que pasaron Men that hambres. died in the Hombres que mountains pasaron suffering frío. from hunger. Porque deseaban que las almas fueran alcanzadas. Because they desire for those souls to be reached. Y mientras estos hombres y mujeres And while y las these men and iglesias, women hermano, donde se amaba al Señor, in the oraban church por where they aquellos will love hombres, the por Lord, aquellas mujeres. they will pray Dios for those tocaba men los and corazones de God aquellos would touch hombres. Y aquel the hombre heart of those de la people. selva, aquel que nunca And those había people tenido from the paz, jungle aquel that que didn't have no estaba peace. acostumbrado a comer, hermano, hasta carne humana. Those that were used to eating Mientras la human. iglesia oraba por aquellos misioneros, While the church Dios prayed usaba for those aquellos hombres y missionaries. mujeres. God used those Y men and aquellos women. hombres, aún acostumbrados a comer carne humana, And those men that were used to eran eat tocados humans. por el poder de Dios. They were touched Sus by the vidas power of cambiadas, God. Their sus vidas lives were transformadas. changed. Their Y, lives were hermano, de transformed. pronto ellos empezaban a vivir en el temor, sirviéndole All of a sudden, a aquel they Cristo lived que in that murió en la fear, cruz del Calvario. serving that Christ that died on the cross. Lugares que estaban llenos de pecado. Places Hombres that y were full of mujeres sin. dados al pecado, al vicio, Men and entregados women a la that brujería, a la have bad habits hechicería. of witchcraft. Y llegaban aquellos misioneros, pero And the había una missionaries iglesia, would come, but había there was a iglesia en este church. país que oraba There was por a church ellos. in this Había country hombres that y prayed for mujeres them. que estaban orando y There was ayunando por men and aquellos women that were hombres. praying and fasting for those men. Y en medio de aquellos lugares
In the llenos de midst of pecado, those places Dios full of empezaba a sin, tratar y se abrían iglesias started llenas del working. poder del Espíritu Santo. And there was churches full of the Holy Spirit. Y mientras Dios usaba a la iglesia, And while God was using the church, Dios iba levantando esta nación. God was rising this Dios la iba nation. levantando, Dios la iba God's- prosperando, Dios la iba God was bendiciendo. prospering Y this Dios la nation iba and blessing bendiciendo. this nation. Porque la justicia Because the righteousness, exalta a una nación. it exalts a nation. La justicia trae bendición. Righteousness brings a blessing to a nation. Pero busque su Biblia. Go to your Bible. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. First of Timothy. Quiero que leamos unos versos, hermano, en el capítulo 4. I want you to read some verses on chapter 4. Así como la justicia exalta a una nación, Just how righteousness exalts a nation. trae bendición, trae prosperidad. It brings blessing, prosperity. El pecado Sin trae afrenta. brings reproach. Verso 1 en adelante. Verse 1 and on. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2. Verse 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pablo le escribe a Timoteo. Paul writes to Timothy. El consejo de Pablo era que Timoteo Paul's aprendiera a advice conducirse en la iglesia, Was for Timothy to know how to behave at church, a ser un creyente temeroso, to be a fearful believer que honrara a Dios. that would honor God. Pero en el verso 1 le dice, But in verse 1 he says, el Espíritu dice claramente the Spirit says clearly que en los postreros tiempos, that in the later times, se later levantarán muchos que apostatarán de la fe. El pecado afrenta a una nación. Trae afrenta a una nación. El the pecado sin trae brings afrenta reproach a to una a ciudad. nation, El brings pecado reproach to trae a afrenta city. a un hogar. Sin brings reproach to a home. El pecado trae afrenta a una vida. Sin brings reproach to a life. Hay ciudades que son conocidas There are cities that are known solamente por la maldad. only by their wickedness. Hay familias que son conocidas There's family that are solamente known por la maldad. because of their wickedness. Son el terror, They're the terror. el odio que tiene aquella familia. The hate that that family has. El no detenerse para hacer el mal. The hatred that they Hay have to familias do que son evil. conocidas solamente. There's family that are known Por by ello. that. Hay personas que son There's conocidas people that are known por su forma de vivir. by the way they live. El que practica la justicia es The one that conocido practices bendecido. righteousness is known and he's porque blessed. practica el bien. Pero el que Because he practica lo practices malo what's good. But those that practice
evil, todo lo que hace le trae una afrenta. everything that he does that brings reproach, Para que me entienda, le trae una mala fama. so you can understand it brings bad fame. Este país empezó a practicar, hermano, empezó a probar This country started tasting y a consentir el pecado, and harassing the sin, que se vaya aprobando el pecado. for sin to be approved. Si estamos viendo que la tasa de mortandad va And aumentando we're seeing that the deaths are y en los increasing. últimos años ha aumentado And in the last years had increased de la edad de 25 años a from 60. the ages of 25 Y la through causa 60, es el abuso de and the drogas, cause is el drug alcohol, abuse, alcohol abuse, el suicidio. suicide. El hombre busca Man is felicidad, seeking happiness. contentamiento, ser Happiness. feliz. They seek to be happy. Pero cuando se empieza, hermano, a dar que el pecado, But when they a allow, legalizar lo malo, sin, when they allow evil, desde que esta nación empezó a dejar de practicar la justicia since this nation stopped practicing righteousness, y se ha dedicado a probar and they el have pecado, dedicated to try sin, declarándolo como algo legal, declaring like it's legal, ha aumentado el número de suicidios, hermano. the number of suicides ¿Sabe por qué? have increased. You know why? Porque la persona que está buscando paz, Because the está person that is buscando seeking peace, felicidad, that is it's seeking happiness, de pronto se encuentra all of a sudden they de que find en aquello themselves que trata de encontrarlo, that what they're trying to no le find trae lo que está buscando. doesn't bring them what they're looking for. Y la persona se siente defraudada, And they se siente deprimida, se feel siente depressed. frustrada. They feel frustrated. Creía que a casarse 2 veces, The one la that primera, thought- me fue mal en la primera, pero one creo that que la thought that segunda getting me va a ir married mejor. Twice was good. It was bad the first one, but maybe the second Y one will be tratando better. de ser feliz en su segundo trying matrimonio, to be se da happier in cuenta their de que le second fue marriage. peor, They noticed that it was worse. se siente defraudado, se siente They frustrado. feel frustrated. Aquel que quería encontrar la felicidad en las drogas. The one that wanted to find happiness in drugs. Cuando empieza a usar la droga se da When they cuenta start using drugs, they notice de que lo único que está haciendo es destruyendo su cuerpo. that the su only thing vida. that they're doing is destroying their life, their bodies. Estaba leyendo un artículo I was reading an article de una conferencia que hubo en Londres. about a conference up in London. Fue una conferencia de los genders que querían contar It was a conference that they say, las cosas que no pudieron encontrar ellos. they were saying about the things that they couldn't find. Mujeres que había una mujer que era líder, There was a woman that was a leader. una mujer de 28 años, y que A por woman muchos of años 28 ella se years había old. considerado como hombre. And that for many years she considered herself as a man. Pero con el tiempo se dio cuenta But with time she noticed de que no encontró en ello la felicidad que ella pensaba haber encontrado. that she didn't find happiness. The happiness she thought she would find. En aquella conferencia lo que había era In that conference, mujeres what there was, testificando, there was women testifying. mujeres que se habían apartado de esa forma de vida, Women that had departed from that lifestyle porque estaban frustradas, because they were porque no frustrated. encontraron la Because they satisfacción didn't find satisfaction. que ellas deseaban encontrar, That satisfaction that ni la they desired felicidad, to find. ni Or el happiness. contentamiento. Y en esa conferencia And in that conference, se levanta una joven de 20 años
A 23 años. 20-year-old rises. Y cuenta que a ella le habían hecho operaciones, And she said that she had many surgeries, le habían quitado los ovarios that they had Porque ella removed quería her ser hombre. ovaries because she wanted to be a man. y se operó 2 o 3 And veces she had 2 or 3 surgeries porque los doctores le decían, because the doctors will tell her, si tú sientes que quieres ser hombre, if you puedes ser feel that hombre. you want to be a man, you can be a man. Pero ella cuenta que después de But she says that todas las operaciones que ella vivió, after all the surgeries she went through, se dio cuenta de que ella nunca iba a poder ser hombre. she noticed that she could never be a man. Y dice, no sé qué es lo que he hecho. I don't know what I've done. Lo único que sí sé The only thing that I know es que después de todo esto, is that after all this, mi cuerpo mismo ya no se siente bien, my own body doesn't feel good. ya no se siente saludable. It doesn't feel healthy anymore. Y ella era una de las mujeres que estaba And testificando she en was esa, one of en those esa women that was conferencia testifying in that conference de lo malo que es about how seguir, bad it is, de lo malo que es practicar el pecado. about how bad it is to practice sin. Físicamente, ella dice, ya no voy a volver a ser nunca la misma persona She said, saludable que fui. physically, I'm never going to be the same healthy person. Pablo le dijo a Timoteo, Paul said to Timoteo, Timothy, el Timothy, Espíritu dice claramente the Spirit que en los postreros expressly días says se levantarán muchos que that apostatarán in de la later fe times some will depart from the faith, y van a engañar a las gentes. giving heed to deceiving spirits. Los van a engañar, They're going to deceive them, haciéndole creer que en las drogas, Making them believe that aquel que drugs, practica las drogas, que tiene esa those that influencia, practice trata de drugs, engañar a los jóvenes, trata de engañar a los niños, they're going to trata de deceive engañar a the las youth, mujeres. the men, the women, Tienes the children. problemas, estás deprimido, Are you depressed? vas a encontrar lo que tú buscas. You're going to find what En you're las looking drogas. for in drugs. A otros son engañados Others are a deceived, inducirlos al alcohol, being induced in alcohol a la prostitución, or prostitution a la homosexualidad, or homosexuality, al aborto. to abortion. Pero siempre But always recuérdese de algo. remember something. El pecado Sin trae afrenta. brings reproach, Trae afrenta al que lo cree. brings reproach to those Sea that una practice it. persona, Whether it's the person, sea una familia, whether it's a family, sea una ciudad, whether it's a city, sea una nación. whether it's a nation. Termino con esto. I finish with this. El Señor le dijo a los discípulos, The Lord said to the disciples, me seréis testigos en Jerusalén. "You will be my witness in Jerusalem." El tema de hoy es Today's message is predicando en Jerusalén. preaching in Jerusalem. Iglesia, Church, vuelve a predicar en Jerusalén. go back to preach in Jerusalem. Todo lo que estamos viviendo, Everything that we're todo, living, todo el pecado que nos rodea, all the sin that surrounds us, no es para que la iglesia se llene de temor. it's not so the church can get No es full para of que la fear. iglesia, hermano, se esconda. It's not so the church can hide. No es para que la iglesia se intimide. It's not so the church can get intimidated. Es un reto para la iglesia. It's a challenge for the church. Es un reto para los que desean que las almas sean alcanzadas. It's a challenge for those that wish for the souls to be saved. Así como aquellos
hombres y mujeres, just like those men and women. dejaron el camino bueno They left the good way. y buscan la paz, buscan And they la seek felicidad, the peace, the haciendo a un happiness, lado a Dios. putting God aside. Este es tiempo para que la iglesia, para que los que aman Time las for the almas, church, that those that love the souls, tienen un reto de volver a enseñar al hombre they have a challenge to teach men que el único camino para encontrar la felicidad, that the only way to find happiness, que el único camino para encontrar el verdadero gozo, que el único only camino para way encontrar la verdadera paz to find the true peace, es solamente a través de Jesucristo. it's only through Jesus Christ. Todo el que quiere encontrar felicidad All of those that want haciendo a to un find lado a the Dios, happiness, putting God aside, va a llegar a la frustración. they'll get frustrated. Va a llegar, hermano, a sentirse defraudado. They'll feel disappointed. Es tiempo de predicar en Jerusalén. It's time to preach in Jerusalem. Es tiempo de predicar, es tiempo de que la iglesia It's time to preach. It's time for the empiece, church vuelva to start and to go back y predique otra vez. and to preach again. Apocalipsis capítulo 10 Revelations chapter 10 dice que el profeta o el apóstol Juan, says the Apostle John, mientras Dios le daba un mensaje, well, God was giving him a message. el ángel le dijo, The angel said, Juan, John, ¿miras este librito? do you see this book? Y una voz le dijo, ve y toma el librito And de a la voice mano del said, ángel y come. Take the book from the hand of the angel and eat it. Y Juan dice, fui, tomé el John librito said, de la mano del ángel y me lo I comí. got the book from the angel and I ate Y it. así como me había dicho, Just how he aquella voz. said, how the voice said, en tu boca se va a in sentir your muy mouth dulce, it's going to feel pero really en tu sweet, vientre va a ser amargo. but in your stomach it's going to be bitter. Y cuando Juan lo comió, dice, en And mi when John boca ate it, era muy he dulce, said, in my mouth it was pero en very mi sweet, vientre but in my stomach era muy amargo. it was bitter. Así es, hermano. That's how it is. El hacer la voluntad de Dios, To do God's will. oír la palabra suena bien, To hear the word sounds good, pero cuando la quieras digerir y llevarla a la práctica, but va when a you're ser amargo. trying to digest it or to practice it, it's going to be hard. Y la voz le dijo a Juan, The voice said Juan, to John, John, es necesario it's que necessary prediques otra vez. for you to preach again. Es necesario que le prediques a la nación. It's necessary for you to preach to the nations. Vuelve a predicar otra vez. Go back and preach again. Ya Juan había anunciado la primera parte, John had already pero el announced the Señor le first mandó y part, le dijo, ve, but the Lord sent him and he Predica. said, go and preach again. iglesia, Church, es tiempo de volver a predicar time en casa. to go back and preach at Es home. tiempo de volver a predicar en el barrio. It's Es time tiempo de to volver a predicar preach in en your tu ciudad. neighborhood, in your city. Es tiempo de volver a predicar It's time to go back and preach en tu país. in your country, En tu país. in your country, Donde salían los misioneros. where Donde there was a lot of era la missionaries, base de la iglesia. where it was the base of the church, Donde la iglesia era la causa de la bendición. De where la the nación. church was the reason of the blessings. La abundancia, The abundance, el pecado, el Sin. consentir el pecado. to caress sin. Donde da temor predicar otra vez Where you're scared to preach again, la santidad. to preach holiness. Donde da temor otra vez de predicar es la homosexualidad, Where es you're pecado. afraid El to preach lesbianismo es pecado. homosexuality. El adulterio es pecado. Adultery is a sin.
Porque la iglesia Because the church tiene una amistad muy buena con el mundo. Because the church are friends with the world. Donde la iglesia tiene una amistad muy buena Where the con el church has a good friendship with the world. mundo. Pero Santiago dijo But James que said todo el que se hace that all of those amigo del mundo that are friends of the world, se hace enemigo de Dios. they become enemies of God. Es tiempo de volver a predicar It's time to go back and en preach Jerusalén. in Jerusalem. Dios quiere darle una oportunidad más. God wants to give you another opportunity. Dios te habla, iglesia, es tiempo de volver God is a talking to you, predicar church. en It's time Jerusalén. to go back and preach in Aleluya. Jerusalem. Solo en Cristo puedes encontrar. You can only find that in Alguien que Christ. está en casa, Someone that's at home. ¿quieres tomar esa decisión de recibir a Jesús? You want to make that decision Haz to conmigo esta receive oración. Jesus? Ask Si hay alguien this en este prayer with lugar, me. haz conmigo esta oración. If there's someone in this place, do this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy gracias I thank you por este día. for this day. Me has permitido escuchar You have allowed me to hear y las cosas que yo he vivido, and the things that I have lived, con las cuales o en las cuales no he encontrado in Ni which paz. ones I haven't found peace nada de lo que yo deseo. or nothing that I have desired. Pero he oído que tú das ese gozo But I've heard that you give that y que en joy, ti se encuentra esa felicidad. and I can find that happiness in you. Te pido que me perdones. I ask you to forgive me. Creo en mi corazón I believe in my heart que tú eres el único que perdona, that you're the only one that forgives, el único que ayuda. the only one that can help me Con todo mi corazón with all te my pido que heart. me ayudes. I ask you to help me. Quiero ser diferente. I want to be different. Te recibo como Señor y I Salvador receive you en as mi my vida. Lord and Savior of my life. Y ayúdame a comenzar una vida nueva And help me to start a new life desde este día, Señor. from this day on, Lord. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord Jesus. Gracias Thank por you todo lo que has hecho por mí. for everything that you've done for me. Amén Amen. y amén. Amen.